Estimados colegas, a medida que se acerca la inscripción abierta para 2025, es crucial estar bien preparado para tomar decisiones informadas sobre sus beneficios. La inscripción abierta es el único momento del año en el que puede revisar, cambiar o actualizar sus beneficios. Para aprovechar al máximo esta oportunidad, la preparación es clave. En esta presentación, le guiaremos a través de los pasos esenciales para prepararse, desde la comprensión de los cambios del plan hasta la organización de los documentos necesarios. Al final de esta presentación, se sentirá seguro y preparado para tomar las decisiones que mejor se adapten a sus necesidades para el próximo año. Empezaremos con las fechas y plazos clave. A continuación, repasaremos lo nuevo para 2025. Hay algunos cambios y modificaciones en los planes que le explicaré con detalle para que sepa qué opciones tiene y cómo pueden beneficiarle. También es importante que se haga las preguntas adecuadas durante este periodo, por lo que hablaremos de las consideraciones clave que debe tener en cuenta antes de tomar una decisión. También hablaremos de la preparación. Hay algunos pasos que puede dar con anticipación para asegurarse de tener toda la información que necesita cuando llegue el momento de inscribirse. Luego hablaremos de lo que puede esperar durante y después del periodo de inscripción abierta y le explicaremos los siguientes pasos para que tenga claro lo que debe hacer una vez que haya para sus elecciones. Compartiremos una lista de preguntas frecuentes para responder algunas de las dudas más comunes y guiarle en todo lo que pueda hacer. Por último, le daremos la información de contacto que necesita para recibir asistencia, de modo que si tiene alguna pregunta o problema, usted sabe exactamente a quién dirigirse. Al final de la sesión de hoy, se sentirá preparado para llevar a cabo este proceso. Vamos a empezar. Para empezar, hablemos de los plazos de inscripción abierta, que son fundamentales para asegurarse de que obtenga los beneficios que necesita para el año que viene. El incumplimiento de estos plazos puede provocar retrasos o la pérdida de cobertura, por lo que es importante que no pierda de vista las siguientes fechas clave. El 29 de octubre es la fecha de inicio de la inscripción abierta. El último día para hacer sus selecciones será el 7 de noviembre. El 6 de diciembre es el último día en el que puede presentar la documentación para dependientes ingresados en su cobertura. Sus nuevas elecciones empiezan el 1 de enero del 2025. Recuerde que es crucial marcar estas fechas y completar su inscripción a tiempo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros antes de que acabe el plazo. A partir del 2025 hay actualizaciones importantes de los beneficios que ofrecerán mayor conveniencia y flexibilidad. Con el seguro de vida complementario puede inscribirse para una cobertura de hasta $1.5 millones sin necesidad de rellenar un formulario de declaración de salud, incluso si anteriormente se le denegó. No obstante, se requiere un empleo activo en la fecha de entrada en vigor de la cobertura. En el caso de la incapacidad a largo plazo, es posible inscribirse sin cumplimentar un formulario de declaración de asegurabilidad, excepto para quienes hayan sido rechazados anteriormente. El plan MedLife legal, a partir del 1 de enero de 2025, incluirá productos TurboTax, que le permitirán preparar declaraciones de impuestos federales y estatales para presentación individual o conjunta. Además, a partir de 2025, la cuenta de FSA, HSA, planes de reembolso médico y cobra será asumida por Sentinel Group. Los seminarios web de Sentinel y el micrositio específico de Harvard estarán disponibles para ayudarle durante la transición. Se recomienda tomar nota de estos cambios y visitar los recursos de Sentinel para obtener más detalles. A continuación, vamos a tratar algunas de las preguntas más habituales que recibimos sobre la afiliación abierta y las prestaciones. ¿Hay nuevas prestaciones este año? ¿De qué año? Para obtener información detallada, consulte la diapositiva anterior, la guía de inscripción abierta, Open Enrollment o Visiter Harvard. Evoecista Fecticam Mendicral Enrollment 2025 para obtener información específica sobre las nuevas ofertas. ¿Cómo puedo comparar los planes médicos de Harvard con el plan de mi cónyuge o pareja? Puedes comparar el resumen de beneficios y cobertura CBC-BC, por sus siglas en inglés, para 2025 con el SBC de otros planes del empleador. Estos documentos están estandarizados, lo que facilita la revisión y el contraste de las distintas opciones de cobertura. ¿Tengo derecho a algún programa de reembolso? Para obtener información sobre los requisitos, consulte la página 19 de la guía de la OUSE para sindicatos y la página 22 de la guía de la SINAUISA. ¿Cuál es la diferencia entre una FSA de asistencia médica y una FSA de asistencia dependientes? Le recomiendo que dedique unos minutos a leer nuestro tutorial FSN 110 disponible en Harvard. Te explicará todo lo que necesitas saber sobre las cuentas de gastos flexibles. ¿Qué navegador funciona mejor para acceso a PeopleSoft? Recomendamos utilizar Firefox o Chrome para una mejor experiencia. Estas preguntas frecuentes son un gran recurso para responder a las preguntas más comunes y asegurarse de que está bien preparado para la inscripción abierta. Antes de empezar a inscribirse o de realizar cualquier cambio en sus beneficios, le indicamos algunos pasos claves.
Primero revise sus opciones de cobertura médica, dental y oftalmológica para determinar cuál se ajusta mejor a sus necesidades para el próximo año. Tómese un momento para repasar el tutorial Cuentas de gastos flexibles, FEX y EF, el SEONTO. Esto le ayudará a comparar las opciones de la FESD Asistencia Sanitaria y la FEFED Comisión a Dependientes, asegurándose de que selecciona la que se ajusta a las necesidades de su familia. Si está pensando en contribuir a una FETI Asia Sanitaria, dedique un tiempo a calcular los gastos médicos de su familia para decidir cuánto aportar. ¿Aporta él? Me. Del mismo modo, si está interesado en AFTSA para el cuidado de dependientes, calcule los gastos de su familia en centros para niños o adultos para determinar el importe de su aportación. Es posible que también desee explorar opciones de cobertura adicionales, incluido el seguro de vida complementario, que incluye seguro de vida para dependientes, seguro de incapacidad a largo plazo, el TEREZ, planes legales o incluso protección contra robo de identidad. Por último, visite la página de afiliación abierta 2005 para obtener información más detallada sobre todas las opciones de beneficios disponibles. Si sigue estos pasos con antelación, estará bien preparado para tomar las mejores decisiones para usted y su familia durante el periodo de inscripción abierta. Durante el periodo de inscripción abierta, del 29 de octubre al 7 de noviembre, estas son las medidas que deberá tomar. Realice cambios en su cobertura médica, dental y Gespfleges, de visión si es necesario. Asegúrese de leer atentamente la información proporcionada en las pantallas de inscripción para comprender plenamente sus opciones. Inscríbase en una cuenta de gastos flexibles, FEFSE, que se adapte a sus necesidades, ya sea para asistencia sanitaria o para el cuidado de personas dependientes. Si va a añadir nuevos dependientes a su cobertura o volver a inscribirse en un seguro de vida para dependientes, debe presentar la documentación requerida para los dependientes a beneficios antes del 6 de diciembre. Antes de finalizar su inscripción, dedique unos minutos adicionales a revisar detenidamente todas sus selecciones. Compruebe que todo es correcto antes de hacer clic en Submit. Tomar estas medidas le ayudará a asegurarse de que está tomando las mejores decisiones para usted y su familia, a la vez que evitará posibles problemas más adelante. Después de inscribirse, esto es lo que puede esperar. Si sus opciones se han enviado correctamente, recibirá un correo electrónico de confirmación al día siguiente, verificando sus opciones. A finales de noviembre también recibirá en su domicilio una declaración de confirmación en la que se detallarán sus opciones de beneficios. Si observa algún error en su declaración de confirmación, póngase en contacto inmediatamente con la oficina de beneficios para ver si es posible corregirlo. Este proceso garantiza oportunidades para verificar sus selecciones de beneficios y asegurarse de que todas sus selecciones están correctas. Hablemos del próximo proceso de la inscripción abierta. Quiero recordarle que haga clic en el cuadro Mis beneficios en PeopleSoft Self-Service para revisar sus selecciones actuales. La mayoría recibieron la guía de inscripción abierta 2025 por correo electrónico el 8 de octubre, así que tómense el tiempo necesario para leerla. Hable de sus opciones con su cónyuge o pareja para asegurarse que ambos están de acuerdo que sean. No olviden consultar la página de inscripción abierta 2025 en Ariofto para obtener más recursos, incluidas las preguntas frecuentes y los seminarios web de nuestro nuevo proveedor de beneficios, Sentinel. Por último, marquen sus calendarios para hacer sus selecciones entre el 29 de octubre y el 7 de noviembre. Ahora vamos a leer algunas preguntas comunes sobre el proceso de inscripción abierta. En primer lugar, si ha olvidado inscribirse en la EFE. Durante el periodo de inscripción abierta, lamentablemente, no puede hacer esa elección a menos que experimente un evento de vida calificado, como casarse o tener un hijo, y debe ser dentro de los 30 días de ese evento. Además, si se pregunta por qué sus cambios de inscripción abierta no aparecen en PeopleSoft, recuerde que no podrá ver sus selecciones de 2025 hasta el 11 de noviembre. Para obtener orientación sobre cómo ver sus selecciones, consulte la página 8. Por último, para confirmar si sus selecciones han sido aprobadas, asegúrese de haberlas enviado antes de las 11 p.m. del 7 de noviembre. Recibirá una confirmación por correo electrónico. Después del 11 de noviembre, puede iniciar sesión en PeopleSoft para verificar sus selecciones. De nuevo, consulte la página 8 para ver las instrucciones detalladas. Recuerde, una vez que se cierre el plazo de inscripción abierta hasta las 11 p.m. el 7 de noviembre, no podrá hacer cambios a menos que tenga un evento de vida cualificado. Para terminar nuestra presentación, quiero recordarles que si tienen alguna pregunta sobre sus beneficios o el proceso de inscripción, estamos aquí para ayudarles. Puede ponerse en contacto con el equipo de beneficios por correo electrónico a la dirección benefitcarvard,
Edu. Si prefiere hablar directamente con alguien, puede llamar al 61749-64000 NIUN de lunes a viernes entre las 9 am y las 5 pm. No dude en aprovechar estos recursos a la hora de elegir sus beneficios. Gracias por su atención hoy